tardes a todos. Este es el programa número 414 de la Agencia de Noticias Caliyuga, correspondiente al día 18 de noviembre del 2021. Me encuentro, como siempre, con el amigo Juan Manuel Garazalde, haciendo un programa en Skype, y en gran medida por este problema pandémico que evita hacer reuniones, aunque ahora pienso que parece ser que la gente se ha olvidado de la pandemia y se están juntando más las personas, ¿no? Pero ya tomamos la costumbre de hacerlo por Skype, más cómodo, porque Garazalde vive un poco lejos de mi casa, así que nos viene bien hacerlo así. Bueno, Garazalde, tenemos muchas novedades, y yo sé que vos estás sediento de deseos de hablarnos de lo que pasó este domingo pasado, ¿no? Que fuiste a votar, tengo entendido que fuiste a votar, que hiciste cola, que te peleaste porque querías votar, estabas ansioso, ¿no?, por participar de la democracia, ¿no? No recuerdo, pero creo que una de las últimas veces que voté... Sí, a ver qué poco más alto porque... Por el 2001, sí. Ajá. 2002, Ajá. no recuerdo bien, sí. Que fue cuando diagramamos esa boleta, ¿se acuerda? La boleta número 11. Ah, cierto, sí, con Bin Laden. Claro, que pusimos la foto de Bin Laden y... Seguro que no van a robar. Ah, sí, me acuerdo. Sí, el voto bronca que hicimos en el 2001, sí, exactamente. Bueno, sí, esto es una payasada desde todo punto de vista. Es una demostración clara de que este sistema es un sistema que no da más directamente la democracia, porque acá se cumple a la perfección lo que decía ese gran escritor político argentino de tu provincia, ¿no?, Julio Irazusta, creo que era de Entre Ríos, ¿no? Los hermanos sí. Irazusta eran de Entre Ríos, que decía que el secreto de la política argentina es que cada gobierno nuevo es peor que el anterior, de la política argentina democrática, ¿no? Y si uno se fija los debates que tienen, la categoría que tienen los candidatos, el bajo nivel intelectual, ¿no? Porque eso lo más lamentable de esto es notar el bajo nivel intelectual que tienen todos, ¿no? Y evidentemente, bueno, es la decadencia, la crisis, aparte de la caradurez que tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo que hablar siempre de este Milei porque resulta ser, se lo ha querido asimilar al voto bronca, ¿no? El voto protesta, porque que es la gente que está en contra del sistema, y cuando él forma parte del sistema. Porque el otro día mostraban todo lo que estos candidatos han recibido del Estado para participar de las elecciones, la cantidad de dinero. O sea, el tipo que se manda a la parte diciendo permanentemente que está en contra del Estado, que el Estado de aquí, el Estado de allá, resulta que recibe unos subsidios impresionantes para las elecciones. Y notaba también los trotskistas, ¿no? Porque ahora es otro detalle, ¿no? Lo pintoresco. La izquierda en otra época era mucho más presentable que ahora con estos trotskistas. Uno cuando recuerda a los trotskistas en la época que estudiaba en la facultad, siempre tenía presente grupos pequeños, marginales, pero ahora resulta que se ha convertido en un partido que representa a la izquierda, ¿no? Y que se basa en la ignorancia de la gente, porque cualquiera sabe, o sea, un mínimo de información a la persona le tiene que indicar que el trotskismo forma parte del comunismo, de la crisis del comunismo, o sea, que no es solamente que cuando cayó la Unión Soviética se demostró la ineficacia de los que estaban en la URSS, sino de todo el comunismo, porque Trotsky hizo la Revolución Rusa. Trotsky hizo que fue un golpe de Estado, o sea, la Revolución Rusa fue un golpe de Estado que encaramó una oligarquía en el poder, ¿no? Entonces, ¿cómo puede estar exaltándose ese acontecimiento? Porque los trotskistas exaltan eso, ¿no? Lo grave del caso es eso, exaltan un golpe de Estado, un golpe de Estado que hubo en la historia y que produjo 100 millones de muertos, ¿Cómo puede ser esto? Pero además lo más insólito, yo siempre lo digo, ¿no? Seré reiterativo, a veces me olvido, pero que cuando el trotskismo estuvo en el poder eliminó a todos los demás partidos,
Y no solo a los partidos de derecha, los conservadores, sino también a los de izquierda. Así que, que el sistema burgués permita que un partido semejante pueda participar de las elecciones es una inconcurrencia total. Bueno, es el absurdo total. Pero lo más absurdo de este Milei es que el tipo quiere representar a la derecha. Eso es una cosa insólita. Porque yo la primera vez me tengo que pellizcar para poder entenderlo. Porque ¿cómo puede ser que ser de derecha sea negar el Estado? Cuando la bandera principal de la derecha fue la filosofía del Estado. Lo que distinguió a la derecha hegeliana, por ejemplo, yo recuerdo la derecha hegeliana de la izquierda hegeliana, que luego se hizo marxista, era que uno sostenía la filosofía del Estado y otro sostenía la lucha de clases, la eliminación del Estado. O sea, el que sostiene que tiene que desaparecer el Estado es de izquierda. Un anarquista siempre fue un fenómeno de izquierda. Este hombre se califica a sí mismo anarquista, pero justamente fue de izquierda porque quería eliminar el Estado. Así que es una... Y lo real, lo único concreto que se ha demostrado es que esta persona ha sacado votos a partir de los adolescentes, que votan por primera vez y que no tienen idea de lo que ha pasado en este país, porque si una de las causas de la debacle argentina es la destrucción producida por el liberalismo en el poder, que el liberalismo ha estado en el poder permanentemente, con todos los gobiernos, ¿no? Y por ejemplo, en el gobierno de Menem, que fue un gobierno ultraliberal, privatizaron todo, hicieron desaparecer todo, nos dejaron sin ferrocarriles. Una de las cosas que se ha debatido ahí en Glasgow, después quería hablar un poquito de este encuentro ecológico en Glasgow, como ha dicho esa magnífica joven que nosotros reivindicamos, esta Greta Thunberg, que es un puro bla bla, pero ahí lo que se insistía era la necesidad de sustituir el transporte basado en combustible fósil por el tren. El tren no consume combustible fósil. El tren es si consume, bueno, consume muy poco. Y acá Menem eliminó los ferrocarriles. Ya no hay más ferrocarriles para trasladarse de un lugar a otro. ¿Sabes qué? Una pequeña interrupción. Me he olvidado del reloj, Garazalde. Si vos podés controlar un poco la hora, ¿puede ser? ¿Tenés un reloj a mano? ¿Qué pasa? ¿No me escuchás? Sí, llevamos 10 minutos. No, está bien. No, en todo caso, nosotros generalmente cuando el programa dura cerca de 40 minutos, cuando estamos cerca de los 40 minutos me avisás, ¿hacemos así? ¿No? Listo. Porque me he olvidado de poner el reloj, emocionado por las elecciones, ¿no? Me olvidé de poner el reloj. Y bueno, y lo interesante es que hay mucha gente que no ha votado, ¿no? Eso es un detalle que vos creo que ibas a señalar, ¿no? Se ha dicho que estas son de las elecciones nacionales que mayor ausentismo hubo en la votación. Bueno, eso es un signo positivo. Estamos hablando de un 30% del país, claro. O sea, capacitado para votar, o sea, habilitado para votar, el 30% no fue. Ajá. Pero también es muy interesante ver cómo se sigue desenmascarando esta democracia y eso para mí dentro de todo es valioso. Claro. ¿Dónde se jugó mucho las elecciones argentinas? Se jugó mucho en la ciudad de Buenos Aires y en lo que es la provincia de Buenos Aires, que es la que más cantidad de habitantes tiene en todo el país. Claro. Y ganó, diríamos, la oposición, obviamente porque hay una crisis económica muy grande, porque el gobierno prometió muchas cosas que no cumplió. Y aparte, la pandemia hay que reconocer que... El electorado argentino es voto castigo. Exacto. Pero lo interesante ver es que la provincia más grande nuestra, el voto castigo se materializó en casi toda la provincia, a excepción de un pequeño conglomerado que es el famoso conurbano bonaerense, que es donde hay una enorme cantidad de
diríamos, de electorado, de habitantes y de pobreza. Ajá. Y en este periodo que tuvo el gobierno, volcó una enorme cantidad de recursos, regaló un montón de cosas, estamos hablando de heladera, electrodomésticos, Sí, plata directamente, sí, sí, sí. créditos, en esa franja de la población. Y eso logró Sí, achicar la claro. distancia en más o menos 3 puntos. Sí, sí, sí. Eh, Es una y en todo el vergüenza. mundo, todos los partidos hablan del plan platita. Plan Exacto. platita, o sea, Exacto. algo deliberadamente, ¿cómo se dice? Ese tipo de voto que uno lo compra Sí, prácticamente. sí, sí. El voto heladera, sí. El voto Claro, cuota, el voto heladera. Ahora, expuesto en todos lados. eh, Y entonces uno dice, ¿qué validez no, tiene por supuesto, una pero elección de este tipo no, cuando no. uno paga el voto Exacto, y exacto. a quien es pobre? Y pero había un Eso candidato, es yo no sé en qué municipio, que había prometido 10.000 pesos para cada persona que lo votaba. ¿Y cómo se daba cuenta de eso? Bueno, por la cantidad de votos que recibía. O sea, si yo no gano, no pago. Entonces tenía que ganar. Entonces había que votarlo porque cada uno iba a recibir 10.000 pesos. Sí, por eso. Esto seguirá sin límites. O sea, está Es un régimen expuesto vergonzoso, pero aparte, para todo. Nadie puede claro, decir que esto no pasa en el país. sí, Pasa deliberadamente. bueno, O sea, exacto. se financia las elecciones con la pobreza. Se juega con el pobre. Exactamente. No, no Ahora, se el vota por liberalismo convicción. que habla tanto del Estado y todo demás, lo que tendría que decir, y no lo dice, porque en última instancia ellos viven también de eso, es el dinero que se gasta en la política, que eso es lo principal. ¿Eh? Porque todo esto es plata que sale de nuestros bolsillos, porque este hombre que paga 10.000 pesos para que lo voten es dinero nuestro. O sea, no es que él lo pone de su bolsillo. Y la heladera que recibe el pobre también es plata nuestra. Entonces, claro, lo que habría que hacer es una investigación seria, que no se ha hecho, por supuesto, porque si el día que se haga esto, directamente se derrumba todo. Los políticos, lo que los políticos han robado, porque la democracia es el producto de un robo, un robo pero impresionante, que viene recibiendo el país. ¿Por qué este país no prospera? ¿Por qué este país no prospera? Por este tema de la democracia, porque la democracia es un robo, es una estafa que se le hace necesitan del poder, de manejar ese dinero. Exacto. Y por eso yo insisto que es inmoral. Ser humano volcado en eso. Es inmoral participar de este sistema. O sea, si uno realmente quiere cambiar las cosas, tiene que estar afuera de la democracia, no participar de la democracia. A mí me causaba vergüenza ajena. Yo en algún momento, siempre recordarás tú que tuvimos una cierta cercanía con este señor Biondini, cuando íbamos a él nos invitaba a dar charlas y todo ese tipo de cosas, y bueno, bien. Pero lo que yo siempre me opuse es participar de la democracia. Si uno entra allí, nosotros hemos comentado que este hombre, y no es el único caso, ¿no? Entró en la debacle del sistema, participando en todas estas coimas que se realizan, de las boletas electorales, de las listas, porque pagan por las impresiones de listas, de boletas que después no se hacen, ¿no? En fin, hay una manera impresionante de estafar a la gente que es una cosa vergonzante, ¿no? Y entonces como decía el gran maestro Codreanu, del cual el otro maestro Ébola ha escrito muchas cosas, decía, es una falacia pensar que se pueda convertir al sistema indecente en decente. Porque dice, eso sería lo mismo que suponer que el Mar Negro, decía él, porque él estaba ahí cerca del Mar Negro, se va a convertir en dulce por todos los afluentes de agua dulce que reciba. Y lo que va a suceder es lo contrario, esos afluentes se van a convertir en salados. Entonces todo el que entra al sistema se pervierte. Yo esto lo vengo viendo, pero hace años. Por eso tenemos que ser, como decía Ébola, convidados de piedra con respecto al sistema. No tenemos que participar absolutamente de ninguna elección. Tenemos que denunciar permanentemente esta perversión que es la democracia, que es el peor de los sistemas posibles. O sea, nadie puede haber inventado un sistema peor que la democracia. Porque ¿dónde se ha visto que el voto de un borracho, de un adolescente,
¿no? De gente que no entiende absolutamente nada, valga lo mismo que el de una persona que sabe. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, yo creo que civilizaciones futuras, cuando existan, se van a pellizcar porque no van a poder creer esto que ha llegado a suceder. Que los grandes problemas de la humanidad sean resueltos por mayorías numéricas de ignorantes, de personas que no tienen idea absolutamente de nada. Como yo estaba diciendo recién de Milei, que no terminé la idea, resulta ser que este hombre ha prosperado por el voto de los adolescentes, de los chicos que no entienden absolutamente nada de nada, ¿no? Y que se creen que el liberalismo es una panacea, es algo nuevo, cuando acá hemos sido saturados del liberalismo, hemos sido destruidos por el liberalismo. Estamos sin trenes por culpa del liberalismo del señor Menem, y podemos mencionar otras cosas más. O sea, es vergonzoso, esto que estamos viendo es vergonzoso, y solamente existe debido a la ignorancia, debido a la desmemoria, debido a la propaganda que se hace. Porque esta es una propaganda que idiotiza a la gente, sí. Ahí es importante también mencionar que este fenómeno, que no tiene más de 130 años, por supuesto. Es eso, la democracia electoralista tiene 130 años, no más de eso. Exacto. A fin del siglo XIX salía el famoso libro El liberalismo es pecado, en la cual ya se esbozaba, y en algunas encíclicas se condenaba el liberalismo. Pero no se condenó la democracia. El problema de la Iglesia es que condenó al liberalismo, pero no condenó a la democracia. Porque el grave error de la Iglesia, de los güelfos especialmente, es haber considerado que había alguna cierta democracia buena. Fíjense, es curioso, cuando cayó el fascismo, los güelfos promovieron la democracia cristiana en Italia. El cristianismo es lo más antidemocrático que existe, señores. ¿Cómo pueden haber creado un partido que se llamaba Demócrata Cristiano? Como haber creado, no sé, un partido capitalista obrero o qué sé yo, heterosexual, homosexual, una cosa así. Son cosas contrarias la democracia y el cristianismo. Son cosas que contrastan entre sí. Bueno, en fin, lamentablemente es esto, y acá las cosas hay que cambiarlas de raíz totalmente. O sea, no puede ser nunca que se diga de derecho, como decíamos al comienzo, un pensamiento que niegue el Estado. Cuando acá lo principal de la política es el Estado, porque el Estado es el organismo fundamental. El Estado, por supuesto, en manos de gente idónea, no en manos de estos charlatanes y absurdos que existen. Acá se está llevando adelante una de las tácticas principales de la subversión que expresaba el maestro Évola, Los hombres y las ruinas: confundir un principio con sus exponentes. Como acá tenemos exponentes del Estado que son inútiles, ineficaces, entonces surgen otros que dicen el Estado no sirve. Es así la cosa, es como si acá tuviéramos una policía que no sabe, que no tiene idoneidad para actuar, y dijimos, no tiene que existir la policía, dejemos que las personas se arreglen solas. No, tratemos de hacer una policía como la gente. Entonces tratemos de hacer un Estado en serio, no esta caricatura que existe. Entonces una verdadera derecha es una filosofía del Estado, porque la función de la política es corregir al hombre, es modificarlo, no que el hombre corrija la política, sino la política tiene que corregir al hombre. No puede ser que la masa gregaria y estupidizada sea la que resuelva. Tiene que ser el Estado el que convierte a la masa estupidizada y gregaria en personas. Es exactamente al revés de lo que dice el sistema, ¿no? Así que, bueno, desde ya, cada vez que sucede esto, explota nuestra indignación. O sea, esto sirve para que estallemos. Estallemos de bronca frente a un sistema perverso. Viendo esto, ¿no? Es una cosa, uno se pellizca porque no puede creer lo que está viendo. Es una cosa, pero absurda. E insisto, ¿no? Cuando haya otra civilización, porque esta desde ya no es la civilización, esto va a terminar en algún momento, bueno, la humanidad que venga no va a poder creer esto que ha sucedido. No va a poder creer. ¿Dónde se ha visto que los grandes problemas de una civilización y de una sociedad los resuelvan las mayorías numéricas, generalmente ignorantes y bestializadas? ¿Dónde se ha visto eso? Eso en ningún lado, nunca existió una cosa así. Bueno, hemos tenido que llegar a este estado de degradación absoluta para que eso suceda. Bueno, pero cambiemos un poquito del tema. ¿Qué te parece, Garazalde? Pues es demasiado, ¿no? ¿Por qué minuto vamos?
Vamos 22 minutos. ¿Cuánto? Bueno, hablemos un poquito de la pandemia, ¿qué te parece? Y después Sí, hablemos del ahí cambio climático. sigue el top 10 Rusia. Ah, viste, Rusia, el tema de Rusia es impresionante. Fíjate tú que Rusia había sido el gran paladín es el que organizó todos estos movimientos antivacunas en Occidente. Porque se sabe que la inteligencia rusa ha estado detrás de todos estos, y está todavía ahora detrás de estos movimientos antivacunas. Bueno, el señor Dugin en su momento, yo siempre recuerdo Dugin y todos estos grupos KGB, ex KGB que actúan en el contexto cultural, eran los que sostenían la idea de que el COVID era un invento para controlar a las personas, ¿no? Y que las vacunas eran para ponernos microchip y tenernos controlados, ¿no? Así nos manejaban desde una central de inteligencia. Y bueno, ahora el boomerang en contra, porque fíjense lo que está pasando en Rusia. Esto lo decía el señor Putin, pero él se mantenía bien en cuarentena. O sea, él evitaba contagiarse. A los imbéciles, a los tarados mentales, les hacía difundir esta teoría de la antivacuna. Pero él seguramente se debe haber puesto, no 3 dosis, 20 dosis se debe haber puesto el señor Putin. Eso desde esa. Él sí que se cuidó. Bueno, pero fíjense que Rusia es una cosa impresionante. Porque claro, mucha gente se tomó en serio lo de la antivacuna. Porque seguramente habrá dicho, no, esto es para afuera, pero resulta ser que le salió el tiro por la culata porque hay una gran cantidad de rusos que no se han vacunado. Y tenemos, bueno, pero ahora resulta ser que no solamente en Rusia, en Alemania también. Hoy estaba leyendo 65.000 contagios en el día en Alemania. No tienen tantos muertos como Rusia. Rusia tiene 1.300 muertos por día. Pero Alemania hoy tuvo 250 muertos, es mucho eso. O sea, Europa está que estalla actualmente. Y por ejemplo, Austria ha puesto en cuarentena a las personas que no se han vacunado. Es difícil determinar eso, ¿no? Tendrían que tomar alguna medida más drástica, ¿no? Con las personas que no se vacunan. No sé, eso de ponerlas en cuarentena, no sé si es factible, ¿no? No sé tú qué opinas al respecto. Para mí los que no se vacunan tendrían que ser sancionados de una manera mucho más drástica, porque ya se ha demostrado que la vacuna es el medio eficaz, pero también se ha demostrado que la vacuna no es suficiente, porque para que esto prospere tiene que ser algo universal, y principalmente modificar las conductas de las personas, que es el mismo problema del cambio climático. Las personas tienen que cambiar la conducta. Por eso yo insisto que no tienen ningún tipo de futuro todas estas corrientes trotskistas, liberales y todo, porque obvian lo esencial. Acá no es el problema de que los países, las personas consuman mejor, que esté mejor distribuido el ingreso y bla, bla, bla. Acá el problema es que la gente consuma menos, la gente tenga menos necesidades, la gente viaje menos. Fíjense, yo me estaba fijando, actualmente en la reunión de Glasgow, ¿no? Insisten en los autos eléctricos, pero hasta ahora resulta ser que lo que más contamina es el avión, y no hay aviones eléctricos, nadie habla de aviones eléctricos. ¿Vos escuchaste hablar de aviones eléctricos? No, se inventaron. Entonces el avión es lo que más contamina. Y por otro lado el gobierno promueve actualmente las compañías low cost, el previaje que le paga a la persona si viaja, le paga un subsidio para fomentar los vuelos aéreos, y resulta ser que estamos fomentando la contaminación. Es indudable que este es un sistema. Justamente sí. lo que quiere es precisamente de que exista una movilidad impresionante con este tema de la globalización. Exacto, entonces, eso por un lado. En 3 horas en Estados Unidos, o sea, en muy pocas horas en otro país muy alejado, para quizás una reunión que puedo hacerla por Zoom. Una reunión que la tengo, no sé, por ejemplo, conocí una persona que trabaja en una multinacional de empresas de bebidas, y todo el tiempo estaba viajando de un lado para el otro, para reuniones, diálogos con empresarios, la parte de publicidad, y era un ciudadano del mundo.
¿no? Funciona el No, es que mundo, la gente viaja sin hoy en noticias día, en ninguna parte. hoy en día como si nada. Si algo noté Sí, de esta pandemia sí, es, por ejemplo, que se reestructuró todo el tema de trabajo, ajá, porque ahora que se permite que todo el mundo viaje en tren, sí, ya los trenes y los subtes no están tan colapsados como antes. ajá, Eso significa que había una masa laboral que se movía hacia la gran ciudad, hacia la ciudad de Buenos Aires, sí, y ya no va más. ajá. O sea, debe haber, o está desempleada, o consiguió trabajo en su lugar donde Bueno, vivían. eso me parece bien. Eso, Porque es lo coherente eso. sí, sí, lógico, Un lógico. trabajo donde uno vive, Ah, o sea no que no tiene están, que viajar 20 kilómetros. no están tan saturados los trenes como antes, me decís. Ahora no. Ah, mira vos viajás mucho en tren, por eso. Yo a las 5 de la tarde, cuando yo estoy volviendo, Sí, realmente hay que empujar y meterse. ajá, No, ahora uno puede entrar parado, pero al lado para el otro tren que sale en 20 minutos y ahí se entra la gente sentada sin ningún problema. Ya no está esa gente que se choca, uno para salir y otro para entrar. Por lo menos hasta ahora está todo muy tranquilo. o también puede ser que la gente viaje más en auto también. ¿Eh? Si tiene auto, viaja en auto. ¿No? Para mí la gente encontró una forma de sobrevivir sin tener que viajar Bueno, tan lejos para bueno, trabajar. entonces eso es algo bueno dentro de todo. Pero yo lo que noto es que están viajando permanentemente las personas. Sí, eso sí. Que no se impulsa el transporte público, o sea, se Para mí concatena. bajó entre un 20 y un 30% en cantidad de gente que viajaba. Bajó. Sí, pero los vuelos internacionales y los vuelos nacionales se están incrementando. ¿Eh? O sea, yo insisto en este detalle, acá hay que disminuir los vuelos aéreos, hay que estimular a la gente a no viajar tanto. Y yo veo que es al revés, se están estimulando a hacer turismo, a viajar de aquí para allá. ¿Eh? Tendrían que estimular, por ejemplo, si viajan, que viajen en tren. Por ejemplo, si uno quiere ir a Bariloche, para citar un ejemplo, y no hay un tren que vaya a Bariloche hoy en día. Antes había. Ahora el gobierno les paga. Exacto, entonces lógico, ahora la gente va en avión a Bariloche principalmente, porque aparte sale más barato ir en avión que en bus. Y además de salir más barato, es más rápido, en 1 hora y media o 2 horas estás en Bariloche. Pero en cambio con un bus tenés como un día de viaje casi. ¿No? Entonces, pero lo que pasa es que contamina, uno tiene que estar pensando desde el punto de vista de lo que contamina más. Y lo que contamina más es el avión. Entonces, si acá hubiera realmente un sistema que piensa verdaderamente en el cambio en combatir el cambio climático, lo que tendría que hacer es ir disminuyendo al máximo los vuelos aéreos, ¿no? Y promover los ferrocarriles y no los viajes en bus, pero acá se ha hecho exactamente al revés. Entonces, el sistema además demuestra su ineficacia en esto. Por eso yo insisto que aquí lo que hay que promover en las personas es un movimiento político que promueva el anticonsumismo. Y no hay ninguno que lo hace. Porque acá el debate es entre si es la iniciativa privada o si es el Estado. Los trotskistas y los liberales están combatiendo eso. No, el Estado. No, lo que acá hay que promover es que se consuma menos. Como decía Nietzsche, desintoxicar al hombre del consumo. O sea, socialismo y liberalismo son lo mismo porque uno ya tiene una cosa y otro quiere tenerla. Pero lo que hay que terminar acá de una vez por todas es con esos apetitos ilimitados por tener y por consumir y por acumular bienes y todo demás. Esa es la única solución que hay. Ese es el único movimiento verdaderamente de derecha que pueda representar una alternativa. Si no, lo demás no es derecha, lo demás es izquierda. La izquierda lleva al mundo al colapso, viene de la Revolución Francesa esto. Porque el liberalismo fue la ideología de la Revolución Francesa, que sostuvo liberar al hombre del Estado, o sea, sacarle todas las responsabilidades y todas las limitaciones, o sea, que los ciudadanos actuando con total libertad podían realizar el bien común, el Estado desaparecía como tal. Entonces, eso es lo que tenemos que combatir, la izquierda hay que combatir, disfrazada de derecha, a través de sujetos como este señor Milei o Espert y todo demás, que son hombres de izquierda, no son de derecha. Bueno, para no excederme, ¿cuánto falta más o menos? Pues tengo otro tema para tratar. Tenés una hora medio... 10 minutos. Falta 10 minutos.
Bueno, 10 minutos más. yo quería comentar esto que está pasando es un tema que a vos seguro debes tener datos, entre Bielorrusia y Polonia, ¿viste este problema de la inmigración que hay? Pues es un conflicto serio, hasta se habla de una guerra, porque resulta ser que Bielorrusia hizo entrar una gran cantidad de inmigrantes, ¿no?, a su territorio y los está lanzando hacia la Unión Europea a través de Polonia, que Polonia forma parte de la Unión Europea. Y hay un conflicto demográfico de grandes dimensiones y que incluso está llevando casi al terreno de la guerra este tema, porque ya se está hablando de una intervención militar de Rusia, Rusia ha concentrado en las fronteras para defender a Bielorrusia, y Ucrania también de por medio, Inglaterra que también interviene, o sea, me parece un problema de grandes dimensiones, ¿eh? No sé si vos que estás en la iglesia bielorrusa tenés alguna información adicional sobre este tema. No lo he seguido mucho al tema, pero sí. La cuestión es que Bielorrusia hace más desde el año, creo que en 1991, sí, tiene una sola autoridad. Que ese tirano que tienen Lukashenko, que eso es un tirano comunista, o sea, un tipo asociado con Putin, ¿no? Sí, sí. Empezó con un sistema de planificación centralizado, sí, después sí, fue virando entre comillas al liberalismo. Sí, exactamente. Es uno de los principales aliados de Putin en contra de Ucrania. Exactamente. Y es importante mencionar de que Bielorrusia siempre tuvo una parte de población polaca, o sea, mezclada entre sí. Había territorios bielorrusos que estuvieron en un tiempo bajo Polonia, y en otro tiempo ese territorio polaco bajo Bielorrusia. O sea, ahí como que se confunde un poco, porque esa época, hace muchos años, era un estado lituano, bielorruso, polaco, fue un imperio muy interesante. O sea, ahí las fronteras son no son muy, digamos, naturales. Exacto. Así que bueno, y la autoridad que tiene en este momento no es de las mejores para... No, es una tiranía. Lukashenko los polacos son muy duros en ese aspecto también. Sí, pero el tema que está usando la inmigración de origen de los países de Irak, de Afganistán, de varios lados, o sea, los dejaron entrar, pero ahora los están empujando para que ingresen a Europa a través de la frontera con Polonia, ¿no? Y Polonia ha cerrado la frontera, pero hay un conflicto, creo, de grandísimas dimensiones, ¿no? Pero por eso hay que prestar atención, porque en cualquier momento ahí puede estallar algo serio. Y como hay el señor Putin, de alguna manera, frente a la crisis que tiene, está buscando así una serie de chivos expiatorios, puede ser que esto sea el chivo expiatorio que le está buscando, ¿no? Un conflicto ahí de frontera con Bielorrusia y Polonia, ¿no? Así que, bueno, hay que prestar atención. Y después el otro hecho que yo pienso que también es interesante, porque nosotros recordemos que somos una emisora que informa respecto de la guerra de civilizaciones, es lo que está pasando en el este del África, en donde hay un incremento notorio del fundamentalismo islámico. En Uganda, en Uganda ha habido una serie de acciones del Estado Islámico. El Estado Islámico que ha, no digo desaparecido, ¿no?, porque sigue estando, pero que se ha retraído en Irak, en el Medio Oriente, en Siria, y ahora está actuando con todo en el Congo, en Uganda, en Malí, o sea, y también está actuando Al-Qaeda, así que tenemos una rebelión fundamentalista en esa región, sí. A veces ocurre que para los medios internacionales, exista o no uno de estos grupos fundamentalistas, se refleja a través de cuántas bombas puso. Claro. No es así. No, por supuesto. La acción de estos grupos, en realidad y en un principio, es una acción de formación, de difusión. Exacto. O sea, irradian, enseñan a través de sus mezquitas, de sus imanes, sí, de sus seguidores. O sea, hay un trabajo, entre comillas, de evangelización, por así decirlo, que es muy profundo y se desarrolla en esto.
O sea, luego termina eso en un ataque o en algo determinado. Pero aparte... el hecho de que no pongan una bomba no significa que no están trabajando de otra forma. A mí me causa gracia, no sé si la palabra gracia es la adecuada en este caso, pero resulta llamativo que cuando el otro día realizaron una acción kamikaze, pero lo que dijeron, sí, murieron tantas personas, pero que no digan que esa acción se realizó contra el Parlamento de Uganda, que es contra las instituciones democráticas impuestas por la civilización corrompida del occidente degenerado en el África. Entonces, eso es interesante decirlo, porque evidentemente la democracia para el fundamentalismo islámico es un régimen pervertido, entonces están luchando en contra de eso. No se ha dicho eso de que los ataques fueron en contra del Parlamento, así que es un detalle que hay que prestar atención y que tenemos que no descuidar. Bueno, sí, aparecen siempre noticias, ¿no?, de esa, entre comillas, esa fe de ratas, ajá, donde el ejército norteamericano bombardea poblaciones o personas que no tienen nada que ver con la guerra. Nada que ver, no, por supuesto. No, porque acá hay que decirlo con claridad. Estados Unidos bombardea a las poblaciones civiles para desmoralizarlos. Eso viene desde Hiroshima. Cuando en Hiroshima tiraron la bomba atómica, no destruían objetivos militares. Era para generar un sentimiento de derrotismo, o sea, en la población. Eso es de criminales, eso es de delincuentes. Eso que se hizo y que sigue haciendo Estados Unidos, porque es un Estado criminal, es permanente, es constante. Es constante y todavía tienen el coraje de llamar daños colaterales, eso, basta. No nos tomen por idiotas. ¿Qué es eso? No, o esos conceptos de guerra preventiva. Sí. Te voy a atacar porque yo creo que me vas a atacar. Exacto, sí, porque a lo mejor cuando matan civiles sí, dice, pero entre esos civiles podía haber algún niño que podía llegar a ser terrorista. Y entonces lo eliminamos así, evitamos un mal mayor. Bueno, finalizando, ¿qué novedades tenés de los videos del Centro Eboliano, de este homenaje de ébola? Vamos por la quinta conferencia. Mira vos, qué bien. Estamos homenajeando los 60 años en que se publicó la obra Cabagá Tigre de Julius Evola. Hubo las tres primeras disertaciones que fueron de España, que ya lo mencionamos, o sea, Eduardo Alcántara, Ernesto Milá, Gonzalo Rodríguez García. O sea, los tres principales ebolianos que hay en España. O sea, los más sobresalientes, por lo menos. No faltó ninguno. De España... Seguramente hay otros, sí, pero bueno, pero estos son los que estamos en contacto y bueno, los conocemos mucho y han participado en muchas cosas, ¿no? De las traducciones de ébola o de lo que es disertar sobre el pensamiento eboliano o escribir sobre el pensamiento eboliano. Exacto. Luego pasamos al área sudamericana y bueno, expuso Matías Grinspoon, que es un académico argentino, exacto, el cual hizo una investigación muy seria de investigación sobre la historia, diríamos, del pensamiento eboliano, un poco de cómo se conoció la obra de ébola en Argentina, exacto, y las publicaciones de Cabagá del Tigre, específicamente. ¿Cómo se llegó a eso? Muy interesante porque aportó datos que ignorábamos. Desarrollar los expositores. Exacto. Y hoy subimos otra que es la de un joven de Puerto Rico, Fernando Raúl Castro Álvarez, que coordina junto con otros jóvenes allá en Puerto Rico el grupo Nuevo Estado, que bueno, son hispanistas, tradicionalistas, pero hay un elemento interesante que este muchacho, Fernando Raúl, llegó a conocer la obra de ébola y hoy realmente ha quedado eclipsado. Y bueno, está aplicando todas estas concepciones del tradicionalismo boliviano al hispanismo. Ahí explica en el video que dejó de estudiar abogacía en el momento en que conoció la obra de ébola. Exacto. Está bien. Sí, para ser un abogado del sistema me parece que es preferible estudiar. Y recordemos que también ha publicado Francisco Galarza un artículo. Por mencionar eso. También dentro de lo que es el pensamiento hacia eboliano en América, nos mandó un escrito, Francisco Galarza, que publicamos en nuestro blog y seguramente pronto en la página web. Exacto. Con el Fortín, probablemente lo subamos ahí. Lo vamos a subir al Fortín, exacto.
Bueno, y bueno, así, faltan 3 exposiciones. claro. La de Pinkler, la de Carlos Pinkler, Fernando Pinkler, argentino. sí, La de un grupo de jóvenes también que han creado en Colombia, el Nueva Granada, el grupo Nueva Granada, ajá, y bueno, y la suya, y la mía. la tercera que faltaría. Cerrando Así que bueno, estamos muy contentos porque la verdad es que prospera. Bueno, hacemos un homenaje para Ébola. Un homenaje para Ébola que está vivo en el mundo hispanoamericano, que eso es lo principal, que ese pensamiento se sigue llevando a cabo. No solamente tiene que estar vivo, sino que tiene que crecer. Y tiene que está creciendo. Imagínense, yo hago notar que desde no haberlo conocido para nada en el año 71, ahora, pero ha cambiado muchísimo, porque no hemos recibido nunca ninguna ayuda del sistema, no recibimos como estos políticos que reciben subsidios para hacer cosas, todo lo hemos hecho por nuestra cuenta. Así hay siempre algo de especial en haber vivido décadas pasadas. Sí. A mí me tocó, cuando empecé a participar en el Centro Boliano, había obras de Ébola que todavía no habían sido editadas, y las fuimos conociendo a través de sus traducciones, y otras que eran de difícil conseguir, pero que hoy prácticamente, gracias a Heracles y gracias a otros editoriales, realmente uno tiene acceso a la obra de museo. Ahora se puede conocer. Creo que en eso hemos contribuido, en Mostral, porque lamentablemente a veces el mercado es más importante que lo que serían las ideas, ¿no? Exacto. Pero lo cierto es que hay un mercado que dijo que la obra de Ébola se vende. Entonces empezaron a reeditar Metafísica del Sexo, la Tradición Hermética, El Misterio del Grial, claro, o La Nieta, y todo un montón de cosas. Metafísica de la Guerra, en distintas ediciones muy bonitas han salido. Pero creo que eso se ve mucho al impulso que le hemos estado dando de hace cuántos años. Bueno, el mercado reacciona, se vende, vamos a producirlo. Pero bueno, bienvenido sea. Y lo que a usted, me acuerdo, usted que le costó llegar a la obra de Ébola porque no estaba presente prácticamente en la Argentina, hoy hay muchachos de 20 años que van a poder leer la obra de Ébola. Exactamente. Y eso es fundamental. Y como Fernando Raúl, decidir, no, esto no lo voy a estudiar porque realmente no está con mi pensamiento. Hoy lo comentábamos en el grupo. Yo recién en cuarto año de la Facultad de Ciencia Política me di cuenta que mi carrera era una basura. Exacto. O sea, porque contradice todo lo que uno podía pensar que es ciencia política. Es todo lo opuesto. No, sí. Justamente la enfermedad de la política es lo que se enseña. Y es lo que es regla, y lo que es ley. Si hubiera un pensamiento booleano en cada persona joven, cambiaríamos completamente nuestra formación académica, universitaria. La cambiaríamos completamente. Exactamente. O sea, es la única, el pensamiento booleano es la única... ¿cómo se llama esto? Ingeniero agrónomo. Soy ingeniero agrónomo y lee la obra de Ébola o de Guénon o quien sea, va a decir, pará, yo estoy enseñándole a cómo producir químicos, transgénicos y cosas que alteran en realidad la naturaleza, el desarrollo normal de la naturaleza, cuando toca hacer lo contrario. Y todo eso a buen pos del mercado. Exacto. De que en una pequeña parcela tengo que producir un montón. Supongo que en tu caso, en 50 años la tierra ya no sirve más. Como politólogo, tenés que estar ahí trabajando para un candidato, para que consiga votos y todo demás. Como este tipo, ¿cómo se llama este Durán Barro? Una cosa así. La que ganó en Ciudad de Buenos Aires, Vidal. Sí. Vidal es licenciada en Ciencia Política. Ah, que fue compañera tuya. No. Creo que estudió en otra universidad donde pero es ciencia política. Exactamente. O sea, ahí terminan. Ahí terminan. Lamentablemente, por eso Ébola no entró al sistema universitario. ¿Para qué va a entrar? Tampoco entró la política. Y tampoco entró la política. Modernidad. Exacto. Hay que ser ajenos totalmente al sistema. Ajenos totalmente al sistema. Bueno, creo que hemos cumplido en exceso, inclusive con el horario, o sea, por no tener reloj, ¿viste? Nos hemos excedido un poco. 46 minutos. ¿46? Está bien. Hemos entonces cumplido, nos pasamos un minuto nada más. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.